Me. Bueno, shalom, shalom, un fuerte abrazo de la distancia para todos mis amados que se logran conectar a esta hora por Zoom, por Facebook y por YouTube. Aquí una vez más su servidor Manuel Fernández, trayéndole un mensaje de parte del Eterno, que sea el Eterno quien nos guíe en esta jornada, que sea el Eterno quien toque cada uno de nuestro corazón, cada corazón de los que estamos hoy reunidos acá. Bienvenida a la hermana Daniela Sarria, bienvenida a la hermana Lucía. Y aquí tengo presente a la hermana Melissa, está aquí en persona. Estamos desde Alajuela Centro, Costa Rica. Y vamos a dar inicio con esta parashá. Ya les comparto pantalla, ¿la están viendo? Sí, hermano. Ok, Baruch Hashem. Bien, estas dos parashot son Matot y Masei, tribu y jornada. Esta es la parashot 42 y 43, finalizando ya el libro o el Sefer de Bamidbar. En estas dos parashot las encontramos en Bamidbar o Números capítulo 30, versos 2 y hasta el número capítulo 36, verso 13. La Haftará o el cierre está en Yirmeyahu, capítulo 1, verso 1 al 2, verso 28. Nos encontramos en el día 1 del mes quinto. Dos parashot y dos Mikra Kodesh o santas convocaciones que tuvimos ayer, reuniones con el fin de honrar al Eterno. Hacemos ahora la bendición por el shofar. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemizbotak beksibanu lismoa kol shofar Beshem Gadol Yeshua Mashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos consagraste con tus preceptos y nos ordenaste escuchar la voz del shofar. En el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua el Mesías. Amén. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Y ahora continuamos con el Shema a cargo de la hermana Carol. Ya viene por aquí, ya ella nos va a colaborar. Amén, amén. Toda rabamada, hermana.
Y este es un mandamiento que podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9, y también en Marcos capítulo 12. Continuamos ahora con la bendición por la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorá, bechen gadol Yeshua Mashiach. Amén. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua el Mesías. Amén. Y hacemos una pequeña tefilá para dar inicio a esta parashá. Amado Padre Celestial, glorioso, maravilloso, te queremos honrar, te queremos agradar en todo tiempo, queremos obedecer, te queremos apreciar de tus maravillas cada día de nuestras vidas, amado Padre Celestial, porque ¿qué es la vida sin ti? Tú eres nuestro guía, nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, esa roca espiritual de la cual bebieron nuestros antepasados y por la cual ellos fueron santificados, ellos fueron bendecidos en tu nombre. Amado Padre Celestial y glorioso, te pido una bendición muy especial por aquellos que están viendo este video por las redes de Facebook y de YouTube, que seas tú guardándoles, bendiciéndoles y dándole esa oportunidad de venir a casa, de regresar a esta senda antigua, que sea usted tocándole el corazón a cada uno de ellos en el nombre de Yeshua el Mesías. También te pedimos, amado Padre Celestial, que bendigas a mis hermanos que hoy se conectan, mis hermanos que de la casa de Israel que hoy se conectan por la plataforma de Zoom. Bendícelos, guárdalos y ayúdalos en todo tiempo para que ellos puedan cada día aprender de ti y comportarse como tú lo harías, Padre de la Gloria. Pensar y hacer las cosas como tú lo harías, Padre de la Gloria. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua Mashiach. Amén, amén y amén. Bien, bienvenidos sean todos los que están reunidos por las redes sociales y por la plataforma de Zoom. Amados, como vimos en la parashá anterior, Pinjas o Finés, estuvimos viendo que el celo, cuando uno es celoso de la palabra, el Eterno lo premia de una manera maravillosa. En este caso, Finés, que no solamente tuvo celo por la palabra, sino que hizo expiación por nuestros hermanos allá en el desierto. Y a partir de eso, o a raíz de eso, el Eterno lo coloca como Cohen Hagadol. Y posteriormente todas sus generaciones serían bendecidas con este servicio en el Mizkan del testimonio. Establecernos en el servicio de Elohim, amados, es una virtud, es un privilegio, es un placer. Por ejemplo, en el caso de su servidor, es un placer servirle al Eterno. Y por ende que debemos cada día de dar lo mejor de nosotros. Vimos también el censo, había más de 603,000 israelitas, sin contar los levitas contados en este censo, y de los levitas se contaron 23,000. Vemos aquí claramente cómo el Eterno cumple su promesa, la promesa que le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, y vemos claramente cómo el Eterno bendice a la nación de Israel, la nación que viene a ser la descendencia de Abraham. Hoy no teníamos muy en claro que éramos descendientes de Abraham y que debíamos someternos a la Baruch Torah. Esto era un problema realmente grande en cuanto a nuestra identidad, y problema que en esta semana un amigo me estaba diciendo, o sea, que tú eres judío no, somos hebreos. ¿Por qué? Porque descendemos de Abraham y podemos ser de cualquiera de las tribus de Israel, sí. ¿Por qué? Porque después del pecado de Salomón y después de tantas cosas, las 10 tribus se fueron a las naciones. Ellos cayeron en pecado de adulterio y de fornicación, además de la idolatría. Entonces, amados, hoy debemos tener muy claro cuál es nuestra identidad, y si somos de Israel y si no somos, pues ahí es donde el Eterno va a hacer esa distinción en los tiempos finales, en el Aharit Hayamim. Entonces continuamos. Matot se escribe con las letras hebreas Men, Tet, Baf y Tak. Y es el Strong hebreo 4294, que significa tribu, vara, tribus, un personal, barra, eje, rama, una tribu. Esto nos pudiese hacer como cierto hincapié o una conexión entre lo que el Eterno ha querido con nosotros. El Eterno ha querido que todos nosotros seamos de bendición para las naciones. Hoy estamos en la dispersión y muchos han sufrido, muchos de mis hermanos efraínitas han sufrido sin saber que son efraínitas, sin saber que pertenecen a la casa de Israel, al reino del norte. Que un día nuestros padres se fueron y dejaron la Eretz de Israel, la tierra de Israel, y que por ende hoy padecemos. Pero como dice la Escritura, o sea, como novillo indómito y arrepentido Israel vino, Efraín vino, y Dios escuchó el llanto, el lamento de Efraín, y por ende hoy el Eterno a través de Yeshua da una oportunidad para que nosotros podamos entrar. Yeshua es nuestra puerta, él mismo lo dijo, él es nuestra puerta.
Juan capítulo 7, haciendo referencia a las tribus de Israel en el desierto, pero que al mismo modo nos enseña a vivir de acuerdo a lo establecido por Yudhek Vahei en su palabra, y mostrándonos que el varón debe velar por su hogar. Matot, una parashá donde se nos recalca la importancia de los votos que hacemos a Adonai Yudhek Vahei. Y vamos a ver aquí en Bamidbar capítulo 30, verso 11, dice, Moshe habló a las cabezas de las tribus de Israel, o sea, los jefes, y les dijo, esto es lo que ha mandado Yahvé. Si un hombre hace un voto a Yahvé o hace un juramento que impone una obligación sobre sí, no debe faltar a su promesa, debe cumplir todo lo que ha salido de su boca. Voto es una cosa y juramento es otra. Juramento es como con más responsabilidad. Sin embargo, como lo dijo Santiago, o sea, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, que nosotros no debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por lo que está debajo de la tierra. O sea, siempre debe ser, nuestra palabra debe estar firme, al igual como nosotros debemos estar firmes en la roca que es Yeshua Mashiach, quien tuvo un sentir maravilloso. Bien, aquí algunos que me colaboren leyendo Matitiyá, capítulo 5, verso 37, Mateo capítulo 5, verso 37. Y aquí vamos a ver la conexión de lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque a veces, inclusive cuando le hacemos o decimos una palabra, algún hermano o algún familiar, decimos, sí, mañana yo voy a estar allá a las 4 en punto, pero resulta ser que llega a las 4, llega a las 5 y la persona no aparece. No es nada más impuntualidad como lo conocimos en este mundo, como lo conocemos en este mundo, es también que estamos faltando a una palabra. O sea, ¿por qué no hacemos y por qué no nos afirmamos? Por eso es que cada día el enemigo nos gana terreno en esa parte y perdemos terreno al ver cómo nosotros mismos por nuestro propio hablar como que hacemos que entre o le abrimos puerta a nuestro adversario. ¿Lo tienes, amada Melissa? Ok, Baruch Hashem. Sí, por favor. Ok, Baruch Hashem. O sea, si es blanco y si es negro es negro. Ese es un dicho que decimos allá en mi tierra. Y es así, amado. O sea, no podemos escatimar en dar otra palabra. Muchos hemos caído en esto, sí, hemos caído. Pero a la misma vez el Eterno ha permitido que nosotros nos retractemos y que nosotros nos arrepintamos de nuestros errores. Debemos tener presente siempre esto, amado. Que si no nos ponemos a cuenta delante de nuestro Elohim, nuestro pecado o lo que cometimos, el error que hayamos cometido no va a ser blanco como la nieve. ¿Alguno que me colabore leyendo Santiago capítulo 5, verso 12? Amén, yo lo tengo. Ok, Baruch Hashem. Dice, sobre todo, hermanos, no hagan juramentos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni bajo ninguna otra fórmula. Más bien, que su sí sea simplemente sí y su no sea simplemente no, para que no caigan en condenación. Amén. Amén, amén, toda rabama, hermana. Condenación, imagínense, no caer en condenación, porque hasta nuestra propia lengua nos puede ayudar a caer en condenación cuando hacemos estos juramentos o hacemos estos votos a Elohim y no los cumplimos. De una manera u otra vamos a padecer y vamos a sufrir. Ya, por ejemplo, yo les puedo dar un claro testimonio de que sí se sufre cuando cometemos esto, cuando hacemos esto y no lo completamos, no hacemos conforme a todo lo que hemos dicho. Porque si hemos dicho, por ejemplo, en el caso de su servidor, yo he dicho que yo no voy a tomar más vino y al rato ando tomando vino, entonces ya estoy pecando, ya estoy faltando al juramento que le di a Yahvé. En Hechos o Maseja Shelihim, vemos una clara historia en Hechos 5, capítulo 5, versos 1 al 11. Vemos una clara historia de esto. Cuando dos personas, Zafira y Ananías, ellos prometieron a la congregación de Israel, cuando nuestros amados apóstoles, ya constituidos como apóstoles, ellos vendían sus heredades y entonces esas heredades eran para la viuda, para el huérfano, para el extranjero y para suplir las necesidades de todos aquellos que estaban a cargo de la congregación mesiánica de aquel entonces. Eso es en el siglo I. Entonces, se habla de que ellos, o mejor dicho, está escrito de que ellos ofrecieron su heredad al Eterno. Ellos fueron y vendieron su heredad, pero posteriormente apareció Ananías y entregó solamente una parte. Entonces Pedro, todo furioso, ya se había molestado obviamente porque no mantuvo la palabra que dio la congregación. Entonces Ananías fue el primero que murió debido a esto, porque ellos tomaron una parte de esa heredad y se la tomaron para sí, o sea, no la dieron a la congregación.
Posteriormente su esposa también fue muerta ahí mismo, esto por obra del Espíritu Santo o del Ruach Kodesh. ¿Por qué? Porque no cumplió con la palabra. Fíjense que el Eterno ha tenido tanta piedad y tanta misericordia con nosotros, porque muchos de nosotros era para que ya estuviésemos muertos, por faltar a la palabra del Eterno, por faltar a lo que hemos dicho en muchas ocasiones. Pero el Eterno es piadoso, es misericordioso. Eso sí lo ha sido el Eterno y tenemos que ver en todo tiempo y agradecerle en todo tiempo por toda esa paciencia que ha tenido para con nosotros. Seguimos ahora, por ejemplo, en el caso de la mujer cuando hace voto a Yahvé, lo puede disolver sin pecado, solo si ella vive con su padre. Si aún ella vive con él, el padre puede disolverlo, o sea, él puede decir ya, o sea, esta obligación que tú tienes no la vas a cumplir, porque yo así lo digo, o sea, él es el cabeza del hogar. Cuando la mujer siempre va a estar sujeta al hombre, al menos de que sea viuda o sea divorciada, esto lo vamos a ver más adelante. El hombre es el que dicta si sí o si no, ella puede cumplir los juramentos, los votos que ella ha hecho a Jaelión o a Elohim. Por ejemplo, en el caso de que la mujer sea casada, el esposo puede anular estos votos. Puede decir, no, yo no quiero que tú hagas este voto a Adonai. Y Adonai no se va a molestar. ¿Por qué? Porque él es el cabeza del hogar. El hombre se hizo para cuidar a la mujer y la mujer para estar sujeta al hombre y el hombre sujeto a Dios, pero que a la misma vez va a estar sujeto a la mujer. O sea, aquí todo el mundo se sujeta a la palabra de Elohim, pero el hombre es el que tiene la mayor responsabilidad y como la palabra en el hogar. Continuamos, en Bamidbar capítulo 30, verso 9, dice que el voto de la viuda, sin embargo, o de una divorciada, incluyendo todo a lo que ella se ha comprometido, quedará firme contra ella. O sea, ella no puede disolver este voto y nadie lo puede disolver por ella tampoco. Ella siempre, tanto la viuda como la divorciada, deben someterse a este voto. En Bamidbar capítulo 30, versos 14 al 15 dice, pero si su esposo completamente mantiene su shalom con ella día tras día, entonces él confirma todos sus votos y obligaciones. Él debe mantenerlos firmes, porque él mantuvo su shalom en el día que él oyó esto. Si él los anula después que él los haya oído, entonces él cargará con la culpa consecuente. Ok, en el caso de la esposa. La esposa hace los votos, el esposo la escuchó y entonces el esposo dice, ok, está bien, no pasa nada, pero él a los días como que ya se cansó de esos votos, porque supongamos que ella dice, no, a las 4 de la mañana yo me voy a levantar a orar y te voy a entregar mi primer pensamiento. O sea, ella ora de esa manera y le dice a Dios que ella va a hacer ese voto con Dios. Entonces al esposo no le parece, porque el esposo tiene que levantarse más tarde y ir a su trabajo. Entonces estos son casos que a veces suceden. Entonces ahí es donde viene la controversia. Los primeros días bien, o sea, había shalom en el hogar, todo bien, pero ya después el esposo empieza como a sentirse mal y el esposo quiere anular esos votos. Bueno, sepa ahora el esposo que las personas que en algún momento lleguen a casarse, las damas de esta congregación que algún día lleguen a casarse, sepa que el esposo no puede anular estos votos, y si los anula, él es el que va a cargar con esta culpa, con este pecado. Entonces, por eso es que el Eterno nos está diciendo que tu sí sea sí y que tu no sea no. En Bamidbar capítulo 31 o Números capítulo 31 versos 1 al 2 dice, y habló Adonai Yudhek-Bakei a Moshe, diciendo, por amor a los hijos de Israel, toma venganza sobre los Midianim. Después de eso, tú serás reunido a tu pueblo. Bien, aquí como podemos ver es el Eterno quien dictaminó que Moshe y toda la congregación de Israel tendría que tomar venganza sobre los madianitas. ¿Qué hicieron los madianitas de malo contra Israel? Bueno, ellos cayeron en eso del negocio que había hecho Balán de enviar a estas mujeres madianitas a que hicieran pervertir a toda la congregación de Israel y a que los varones de Israel cayeran en el pecado de fornicación. Y no solo eso, sino que también en el pecado de idolatría. Obviamente estas son cosas que al Eterno no le parece, y por ende el Eterno, él iba a tomar venganza, porque suya es la venganza, como dice Romanos capítulo 12, verso 19. Si alguno lo tiene, por favor, para que lo lean. Romanos capítulo 12, verso 19. Lucy, ¿lo tienes por allí, Lucy? ¿Se lo tiene, Melissa? Okay, lo estoy buscando, hermano, lo estoy buscando. Ok, ya lo está buscando aquí. Yo lo tengo ya. Ok, no, pero vamos a darle la oportunidad a Lucy, porque Lucy casi no participa. ¿Cuál era, hermano? Romanos 12,
19, capítulo 12, verso 19. Ok, ya voy. Un momentito, ya casi llego a Romanos. Ok, seguimos acá, amados, estudiando. Esto nos hace conexión con la paracha anterior, donde vimos cómo la congregación de Israel fue pervertida por estas mujeres madianitas, y donde Pinjas toma la lanza y traspasa primeramente a aquel jefe de la tribu de Shimeón, de la familia de los clanes de Shimeón, y traspasa tanto a la madianita como a Sinri. Y vemos que se hace expiación por el pecado y se aplaca la plaga que estaba en ese entonces rodeando a toda la congregación de Israel y que trajo mucha mortandad a nuestro pueblo. Listo, Lucy. Lucy. No lo encuentro. Ok, en Romanos capítulo 12, aquí la hermana Melissa lo tiene. Hermana. Verso 19, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén, amén. Y esto nos debe hacer una clara referencia a lo que hoy en día pasamos, porque en muchas ocasiones hemos caído en ese, como quien dice, en ese toma y dame, en esa cadena de que si tú me hiciste algo, yo voy y te lo hago al doble o al triple. O sea, como que no voy a aplicar la ley ojo por ojo, diente por diente, cuando en realidad no debe ser así. En realidad nosotros debemos esperar es a que la ira del Eterno caiga sobre esas personas, y el Eterno sí trae castigo sobre las personas cuando cometemos errores, cuando no nos ponemos a cuentas con Él o no asimilamos esa luz maravillosa que es la palabra de Elohim. En Bamidbar capítulo 31 verso 6, o Números capítulo 31 verso 6, dice que Moisés los mandó, 1000 de cada tribu, a la guerra. Él los mandó, y a Pinjas el hijo de Eleazar el Cohen a la guerra, con utensilios kedoshim y las trompetas para hacer sonar la alarma a su cargo. Entonces, aquí vemos, amados, que muchas veces nosotros con nuestros ojos carnales vemos que la guerra es contra sangre y contra carne. A veces vemos que si alguien nos hace mal, pues no, nosotros le hacemos algo al doble, y realmente no nos damos cuenta de que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, según Efesios capítulo 6, verso 12, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces, nosotros debemos estar siempre pensando que el Eterno es quien va a tomar venganza por nosotros, quien va a ir a la guerra, y si Él nos permite que nosotros estemos, como por ejemplo aquí permitió y mandó a 1000 de cada tribu, es porque Él va a ir delante de nosotros, porque la guerra en sí nunca va a ser contra una persona, ¿sí?, o contra un ejército, no. Son guerras que se llevan en ambientes totalmente sobrenaturales. Por ejemplo, hacemos una conexión con lo que dice Jasón capítulo 7, versos 1 al 8, en donde en el Aharim Hayamío, en los tiempos finales, serán 12,000 de cada tribu los que serán enviados a la guerra, o sea, los que estarán acompañando al Cordero. Cuando el Cordero en los últimos días venga y haga toda esa justicia que Él va a traer hacia nosotros. Justicia no tiene nada que ver con cosas bélicas, amados. La justicia del Eterno es muy distinta a la justicia que nosotros hemos podido aprender, amados. Así que debemos hacer esa distinción también. La justicia del Eterno no quiere decir que yo voy a hacerle guerra a mis hermanos, no, por el contrario, voy a esperar en el Eterno y hacer todo lo posible para que esa persona cambie, primeramente demostrándome a mí que yo puedo cambiar. Pero en los tiempos finales esto sí va a ser algo tremendo, amados. ¿Por qué? Porque allí es donde se van a derramar las copas de ira y cuando sean sonadas todas las trompetas. Y si nosotros no estamos a cuenta, amados, nosotros también vamos a ser partícipes de esa ira y de esa plaga. Entonces debemos tener mucho cuidado para cuando lleguemos a esos últimos tiempos. Estar totalmente preparados, apercibidos en los tiempos. En Números capítulo 31, versos 15 al 16 dice: Moshe les preguntó: ustedes dejaron a las mujeres vivir, pues estas son las que a causa del consejo de Balán causaron que los hijos de Israel se rebelaran, rompiendo la fidelidad con Adonai en el incidente de Peor. La plaga brotó dentro de la congregación de Adonai Yahvé. A continuación, alguno que me colabore leyendo Marcos 9, capítulo 9, verso 42. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí, amados? Que lo que les estaba diciendo, o sea, estas mujeres pervirtieron la congregación de Israel, apartaron a los varones de Israel de los Kadosh que ya estaban, y se pervirtieron allí delante de Baal,
delante de Baal. Baal es un dios de los moabitas, era un dios de los moabitas, y a este dios se rendían y le hacían cultos, amados. Y también vemos, amados, que ya habían llegado de la congregación, ya habían llegado de la guerra todos los ejércitos de la casa de Israel, y Moshe lo fue a recibir junto con toda la congregación. La mayor sorpresa es que cuando ven que no habían matado a las mujeres madianitas. Entonces, es obvio que Moshe se haya enfurecido. ¿Por qué? Porque no guardaron lo que ya se les había dicho, lo que ya Moshe les había hablado. Ellos tendrían que asesinar a todos, matarlos a todos, no dejar a nadie vivo. Inclusive no tendrían que haber dejado ni siquiera los animales. ¿Por qué? Porque ya son animales que no están dentro, o sea, no son del pueblo, o sea, no eran del pueblo, y no podrían entrar así como hacía la congregación. Ya todos tenían... la congregación era Kadosh, y vienen con todo este montón de cosas. Entonces ahí es donde se hace la mezcla, y esto es lo que ha querido Hasatán. Vemos cómo en la iglesia católica, las demás denominaciones, cómo hay ese sincretismo. Pensamos que estamos bien, pensamos que estamos haciendo lo que dice la Escritura, y en realidad nos estamos desviando. Cuando estuvimos allá en la congregación de la iglesia católica o la iglesia evangélica, entonces debemos hacer distinción entre lo santo y lo profano. Debemos apartarnos de las cosas babilónicas. Nuestro amado Padre Celestial nos está llamando a que salgamos de ahí, de Babilonia, según Apocalipsis capítulo 18, verso 4. ¿Alguno que me colabore leyendo Marcos 9, verso 42? Sí, yo lo tengo. Ok, Baruch Hashem. Dice Marcos 9:42, cualquiera que le tienda lazo a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor sería para él que le ataran una piedra de molino alrededor de su cuello y lo arrojen al mar. Amén. Ok, Baruch Hashem, toda Rabá. Y aquí vemos, amados, que el Eterno es muy cuidadoso con su pueblo, y por eso es que Él trae toda esta venganza sobre ese pueblo. ¿Por qué? Porque hicieron caer a sus hijos. Entonces, hay que tener cierto cuidado con quién nos relacionamos, porque en algún momento, si nos relacionamos con pueblo de Dios y hacemos algo que no es del agrado de Dios delante de ellos, entonces pudiésemos sufrir alguna de esas consecuencias. Bien, Moshe ordenó que fueran muertos todos los madianitas, excepto las mujeres que no habían estado con algún hombre, o sea, todas las vírgenes. Número capítulo 31, versos 17 al 18. Moshe mandó a purificar a todos los que estuvieron cerca de un cadáver en el tercer y séptimo día, y los artículos como pelo de cabra y todo lo hecho de madera, según Bamidbar capítulo 31, versos 19 al 20, cumpliendo con lo establecido en Números capítulo 19, donde se nos habla del sacrificio de la vaca roja, y que su sangre serviría, sus cenizas servirían como una agua para limpiarnos y purificarnos. Al ser mezcladas con el agua normal, serían utilizadas para la purificación de todo aquel que fuera estado cerca de un cadáver, o que fuera sido, que estuvieran cerca de cualquier cadáver. Bien, todos los materiales obtenidos como botín, el hierro, oro, plata, bronce, latón, plomo, debían de ser purificados con fuego y con agua, de la purificación de la cual se habla en Bamidbar capítulo 19. Esto según Números capítulo 31, versos 21 al 24. Todos estos elementos o artículos debían de ser purificados, tanto por fuego como por agua. Y cuando se nos habla de fuego, esto nos hace alusión a lo que nosotros seremos pasados, o sea, seremos pasados por fuego, según Zacarías capítulo 13, verso 9, y Pedro capítulo 1, verso 7. Seremos probados, amados, seremos probados, pasados por fuego, para ver si verdaderamente nosotros somos Kadosh delante del Eterno. Bien, seguimos con la separación del botín. La mitad para los soldados escogidos que salieron a la batalla, y la mitad para el resto de la congregación, según Números capítulo 31, verso 27. También habría un impuesto para Adonai, que consiste de 500 de las personas, ganados, asnos y ovejas. La mitad y los da a Eleazar el Cohen como una porción apartada para Adonai, según Bamidbar capítulo 31, versos 28 al 29. Y de la mitad que va para los hijos de Israel tomarás una parte, de 50 de las personas y del ganado, asnos y ovejas, esto es, de todos los animales, y los das a los levín que se ocupan del Mizcán de Adonai, según Bamidbar capítulo 31, verso 30. Entonces, aquí vemos como una relación con lo que hizo Abraham cuando fue a la guerra. O sea, él
también entregó los diezmos y lo entregó al Melech Tzadik o a Melquisedec, como lo hemos conocido en el sistema religioso. Entonces, cada vez que un botín es logrado, no es que nosotros debamos quedarnos con eso. La mayor parte debería de quedar en la casa de Adonai, todo para Adonai. Obviamente, actualmente no tenemos esta casa, pero tenemos a quienes, o la autoridad a quienes les estamos, por la cual estamos aquí sirviendo. Bien, ahora continuamos con esta historia de los hijos de Gad y de Rubén en Bamidbar capítulo 32, versos 2 al 5. Aquí sí voy a parar un toque porque aquí tenemos que ver muchas cosas, amados. Y es que a veces pensamos que la tierra prometida y nos enamoran otras cosas del sistema y nos dejamos arrastrar por corrientes del mundo, por corrientes del río Nilo y nos desviamos y no logramos la promesa que el Eterno tiene para con nosotros por estas causas, amados. Porque con los ojos carnales vemos lo que nos parece bonito, nos parece excelente, pero no nos damos cuenta que esa no es la voluntad del Eterno. Siempre voy a hablar de Romanos capítulo 12, la voluntad del Eterno que es buena, es perfecta y que es agradable. Bien, los hijos de Gad y de Reubén vinieron y hablaron a Moshe, Eleazar el Cohen y los jefes de la congregación. Ellos dijeron: Atarot, Dibón, Yaser, Nimrat, Esbón, Eleale, Nebot y Beón. En el país que Adonai Yudhei conquistó delante de la congregación de los hijos de Israel. Es país de ganado y tus sirvientes tienen ganado. Imagínense, estaban en las llanuras de Moab. Esto nos hace clara referencia de que es un buen lugar para criar ganados, pastos verdes, me imagino. Entonces todos ellos quedaron ilusionados, emocionados, persuadidos con todo esto que estaban viendo. Y si tú nos consideras, siguieron ellos, si tú nos consideras favorable, deja que esta tierra sea dada a tus sirvientes, los hijos de Gad y de Reubén, y no nos hagas cruzar el Jordán. Imagínense, semejante cosa a la que estaban pidiendo, amados. Es como que yo hoy le diga al Eterno: no, Padre, déjame aquí en ese mundo, no importa, no me lleves allá a la tierra que tú tienes para nosotros. Porque Jesús antes de irse le dijo a sus discípulos que Él se iría a hacer morada para nosotros. Es como que yo hoy le diga a Yeshua: no, déjame aquí, yo aquí soy feliz, aquí estoy tranquilo, estoy viviendo bien, mi trabajo es bien. Y no por nada, o sea, por ejemplo, en el caso de su servidor, el empleo que el Eterno con el que me ha bendecido ha sido bien, ¿verdad? Pero yo sé que yo no me debo conformar, yo sé que yo no me debo arraigar o establecer allí. Esa no es la roca es Yeshua, no es el empleo que yo tengo, no es los carros, la casa, no es eso lo que yo estoy viendo actualmente. Yo no me debo conformar con eso. ¿Por qué? Porque yo sé que el Eterno tiene mucho más para nosotros. Entonces, de esta misma manera, hoy, amados, esta palabra nos invita a ver mucho más allá del horizonte. Esta es una frase que no recuerdo dónde la escuché, pero la escuché en algún lugar que decía, o sea, mira más allá del horizonte, mirar más allá del horizonte, mirar hacia los chamaí, mirar hacia lo alto. En la clase del miércoles estábamos viendo nacer de lo alto y sabíamos, en el sistema religioso lo conocimos como nacer de nuevo. Pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? No, es nacer de lo alto, nacer del ruach y del agua que nos purifica. ¿Quién es el agua que nos purifica? Yeshua Mashiach, Juan capítulo 4. ¿Quién es el ruach que nos purifica? El ruach que está contenido en esta palabra y que hoy viene a nuestro corazón y nos enseña, nos guía hasta esta verdad. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a desechar lo que el Eterno nos ha prometido? La promesa, los pactos que Dios había hecho con Abraham en Génesis capítulo 12 y 13. Entonces, no debemos conformarnos, amados. Este sistema de cosas algún día caerá y nosotros vamos a quedarnos aquí. No puede ser, no. Debemos tener una mentalidad del reino. La mentalidad del reino es buscar las cosas de arriba, alimentar nuestro ruach y no nuestra carne, nuestros ojos carnales, nuestros ojos de deseo. No. Debemos cada día buscar al Eterno en ferviente oración, con acción de gracia, con amor y con súplica, honrándole, adorándole y queriendo cada día obedecerle a Él por medio de su palabra. Que su palabra sea siempre como esa guía para nosotros, que a la misma vez viene a ser el ruach. El ruach es la palabra y la palabra viene a ser el ruach. Y el ruach es el mismo Elohim y Elohim es el mismo ruach, como está escrito. Bien, en Bamidbar capítulo 32, versos 6 al 13 dice: Moshe respondió a los hijos de Gad y de Reubén. Y otra cosa, acá primero se habla de que ellos iban a hacer, bueno, esto más adelante, pero vamos a hacer así, ya. Ok, vamos a hacer este hincapié ahorita en lo que dice en 6 al 13.
Dice así: irán a la guerra sus hermanos mientras ustedes se quedan aquí. Además, ¿por qué están tratando de desanimar a los hijos de Israel? Cruzar a la tierra que Adonai les dio. O sea, con toda esta acción, ellos pensaban que era algo normal, que era algo sencillo, que no pasaba nada. Pero es que aquí tenemos que ver, amados, que somos una congregación. Y cuando somos una congregación, un tramo no puede jalar a la izquierda y el otro a la derecha. No, todos tienen que ir juntos, ni a derecha ni a izquierda, sino mirando siempre hacia el trono celestial, hacia nuestro Adonai. Bien, y continuamos. Esto es lo que sus padres hicieron cuando yo los mandé desde Cades Barnea para ver la tierra. Esto fue lo que hicieron los espías, o sea, desanimar al pueblo, traer como que, no, Elohim no va a poder contra todos esos gigantes, nosotros no vamos a poder contra todos esos gigantes. O sea, ellos estaban mirando todo carnalmente. Esto fue el reporte que trajeron los espías y por el cual hubo tanto desánimo en la congregación de Israel, hubo tanto lloro y después vino mortandad por causa de estos reportes que trajeron los espías. Porque cuando ellos subieron al valle Escol y vieron la tierra, ellos descorazonaron a los hijos de Israel para que no entraran en la tierra que Adonai Yukek Bakei les había dado. Esto nos habla claramente de Hashatán, opositores, adversarios a lo que Dios ya había establecido. Si Dios ya había dicho que ellos iban a entrar en la tierra prometida, es porque así es. O sea, ¿quién se va a oponer a Dios? Nosotros no somos de los que debemos ser, no deberíamos de ver las cosas con los ojos carnales o lo difícil de las cosas. Para Elohim no hay nada imposible. Si Él lo dijo, Él lo hará. La furia de Elohim, de Adonai Yukek Bakei, se encendió en ese día, y él juró: ninguna de la gente de edad de 20 años o mayores que salieron de Misraim verá la tierra jurada a Abraham, Isaac y a Jacob. Porque no me han seguido sin reservas, excepto Caleb, el hijo de Jefuné, el Kenisí, y Yehoshua, el hijo de Nun, o sea, Josué. Porque ellos han seguido a Adonai Yahvé sin reservas. Así que la furia de Adonai Yahvé se encendió contra Israel y él los hizo errar en el desierto de aquí para allá en los 40 años, hasta que toda la congregación había hecho mal. Imagínense, ellos estaban pidiendo algo que iba en contra de lo que Adonai ya había establecido. No podemos nosotros hoy en día, si creyendo a Adonai, que Adonai lo va a hacer, entonces creyendo sigamos y tengamos esa convicción que cada una de las circunstancias que Adonai ha permitido en nuestra vida sea para esto, para hacernos crecer, para hacernos avanzar. Han sido muchas las circunstancias, por ejemplo en el caso mío, que he pasado y yo he dicho: vaya, has tenido piedad y misericordia de mí, pero al mismo tiempo me ayudan a crecer, me ayudan a afianzarme más en Adonai. ¿Por qué? Porque yo estoy claro, o sea, si yo cometo un error, obviamente Elohim va a traer esas consecuencias a mi vida. ¿Por qué? Por causa de no hacerle caso a nuestro Padre Celestial. ¿Alguno que me colabore leyendo Bamidbar capítulo 32 versos 14 al 19? Y posteriormente Lucas capítulo 8 versos 26 al 34. Lucas. ¿Alguno tiene Bamidbar capítulo 32 14 al 19? Tiene el micrófono apagado, amada. Sí, yo lo tengo. Ok, Baruch Hashem. Amadita, antes de que inicie, vamos a hacer unas pausitas, ¿oíste? Mientras estás hablando, mientras estás leyendo, por favor, ¿oíste? Yo te voy a indicar. Ok, está bien. Okay. Dice, ahora ustedes, otra camada de pecadores, se han levantado en el lugar de sus padres para aumentar aún más la furia feroz de Yahweh hacia Israel. Porque si ustedes se vuelven de él los dejará en el desierto otra vez, y así ustedes causarán la destrucción de todo este pueblo. Pero ellos vinieron y le dijeron a él: mira, nosotros edificaremos vallados para nuestro ganado y nuestras ciudades para nuestros pequeños. Ok, paramos aquí un toquecito. Vemos aquí claramente que había una clara importancia o una alta relevancia, como una prioridad en cuanto al ganado. O sea, el ganado. ¿Cuántas veces se nombra ganado acá en estos versos? Más de 3 y 4 veces, pero la familia se deja como hacia un lado. O sea, primero está lo material, luego la familia. O sea, no puede ser así. O sea, aquí me parece que ellos estaban velando más que todo por cosas materiales. Y así hemos sido, amados. Desde nuestros padres, todo se ha convertido como en una cadena, como en una atadura que nos hace que nosotros pensemos solo en las cosas materiales, cuando hay mucho más allá. O sea, como les estaba diciendo hace rato, miremos mucho más allá. No nos quedemos establecidos en el lugar en donde estamos.
Porque, por ejemplo, en el caso de su siervo, para poder salir del país en donde yo estaba, yo no fue fácil, yo casi que lloraba, pero no lloraba porque uno ya es como más varoncito, pues, y entonces uno dice, no, vamos a ver qué hacemos, vamos a pensar bien la situación, vamos a poner los pros y los contras, y bueno, que sea el Padre quien me ayude. Y me vine hasta este país, pero si no fuera sido por el Eterno que da la fuerza, yo no estuviese aquí. Es el Eterno quien lo hace todo. Por eso, establecernos en un lugar, enamorarnos en un lugar, no nos sirve a nosotros como personas o hijos de Elohim, de Dios. Entonces ahí es donde debemos tener cuidado. Prosigue, amadita, por favor. Amén. Dice, pero nosotros mismos estaremos armados y listos para la acción, para marchar a la cabeza de los hijos de Israel, hasta que los hayamos llevado a su lugar. Nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas aquí a causa de la gente que vive ahora en la tierra. Sin embargo, no regresaremos a nuestras casas hasta que todo hombre entre los hijos de Israel haya tomado posesión de su tierra de herencia. Nosotros no tendremos una herencia con ellos en el otro lado del Jardín, al oeste, porque nuestra herencia ha caído en nosotros en este lado del Jardín, al este. Amén. Imagínate, o sea, no, déjanos aquí en esta ciudad de pecado, no pasa nada, Padre, Moshe, déjanos aquí. Y vean la forma como le hablaban, o sea, era una forma como diplomática, era una forma como persuasiva, era una forma como tratando de manipular. Y vemos más adelante cómo en esa ciudad había tanto pecado y tanta maldad que escuchamos o vemos la historia de aquellos espíritus gadarenos que se apoderaron, de aquellos espíritus que se apoderaron de aquellos gadarenos y gadarenos, imagínense, eran de la tribu de Gad. Entonces, vemos más adelante las terribles consecuencias, vamos a ver más adelante las terribles consecuencias de esta decisión. No solo desecharon la palabra que nuestro Padre Celestial había dicho, sino el pacto que nuestro Padre le había dado a Abraham, según Génesis capítulo 13, versos 15 al 16, Génesis capítulo 12, verso 7. Entonces aquí nos tenemos que nosotros hoy en día tenemos que reflexionar y ser como Elías, o sea, Elías que fue celoso de la palabra, Elías que dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿O son de Elohim o no son de Elohim? Según el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Pero no, pensamos que en lo que vemos, ya lo que vimos, eso es, y qué bonito, qué hermoso, pero no nos damos cuenta. ¿Cuánto no nos gustaría hoy irnos a la tierra prometida? Pero cuando vemos el pecado que hay allí, que ahora, y más ahora que se hacen estos espectáculos gay, imagínense, o sea, ¿quiénes ya anhelarían estar allá? Nadie, al menos que cuando nuestro Yeshua venga, obviamente Él va a limpiar toda la tierra y así nosotros podremos estar en Eretz, cuando Él nos llame, cuando Él nos recoja a todos de entre las naciones, como está escrito. Mientras tanto, ¿cómo vamos a anhelar nosotros estar en una ciudad de pecado? Y esto fue lo que ellos hicieron, no importa, Moshe, nosotros edificamos primeramente estos vallados para el ganado. ¿Y en la familia para cuándo? La familia después. O sea, nosotros todos debemos tener prioridades. Si, por ejemplo, en el caso de su servidor, yo, varón, tengo que tener prioridad primeramente Dios, sujeto a Dios y posteriormente a la familia. Si yo hago todo lo que está relatado en la Escritura, conforme a lo que la Escritura me señala, obviamente yo voy a ser un buen cabeza de hogar. Si no lo hago, voy a ser un terrible cabeza del hogar. Entonces, lo primordial no es el ganado, lo primordial no son las cosas materiales, es Adonai. Y más adelante vemos cómo ellos cambian el discurso, porque más adelante ellos dicen que no edificaremos casas para los niños. O sea, ya ahí cambian el discurso. El primer discurso fue, tus sirvientes tienen ganado. ¿Y qué le vamos a hacer al ganado? Vallado. Y los hijos después. Ahora, después más adelante vemos cómo cambian el discurso. Hermana Melissa, ¿tienes Lucas capítulo 8, verso 26 al 34? Y los hijos que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Yeshua, entrando a la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Yeshua le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Elohim contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él. Amén, amén, toda Rabá. Y aquí vemos un claro ejemplo de que
Las decisiones que tomamos a veces no son las mejores y debemos pesarlas. Pesar cada decisión, que la Torá sea no solamente ese espejo para nosotros, sino que también sea como una balanza en la cual pesamos cada una de nuestras decisiones, amados. ¿Por qué? Porque aquí vemos claramente, o sea, habían endemoniados gadarenos, o sea, ellos vivieron en la ciudad de pecado. Y no les importó, o sea, lo primordial era el ganado y después lo demás. Vemos después más adelante cómo la gente de muchos lugares en donde habita el pecado y que lo vemos claramente, o sea, por ejemplo aquí en San José, por ejemplo Jacob, o sea, ciudades donde hay tanto pecado, tanta maldad, tanta locura y que se transforman de noche tan tremendamente. Entonces nos damos cuenta, amados, de que ahí en esos lugares nosotros no deberíamos de estar, pero el Eterno permitió para que nosotros fuésemos luz en ese lugar, para que las naciones, las personas vean cómo el Eterno nos bendice, cómo nos ayuda y que nosotros no somos igual que ellos, porque muchos de ellos han llegado a ser como una mente reprobada, según Romanos capítulo 1. Piensan que están haciendo el bien, pero terminan haciendo el mal. Y bien, dice en el capítulo 32 de Números, versos 22 al 23, y si la tierra ha sido conquistada delante de Adonai Yukek Bakei, y solo después de eso ustedes regresan, ustedes estarán sin culpa delante de Adonai Yukek Bakei y delante de Israel. Y esta tierra aquí será suya para poseer delante de Adonai Yukek Bakei. Pero si ustedes no hacen esto, entonces habrán pecado contra Adonai Yukek Bakei. Y deben entender que su pecado los perseguirá. Ok, ya aquí Moshe les estaba diciendo, ok, ustedes van delante de mis hermanos y pelean la batalla con ellos y ganan aquella tierra, la conquistan, entonces ustedes estarán sin pecado. Pero de lo contrario, estarán en pecado. El pecado los perseguirá, su pecado los perseguirá, imagínense. Esta era como una maldición que Moisés estaba colocando allí. Usted decide la bendición o la maldición. Y en el 25 al 27 dice que los hijos de Gad y los hijos de Rubén dijeron a Moshe, tus sirvientes harán todo lo que mi Señor ordene. Nuestros pequeños, esposas, ahora sí hablan de los pequeños, ahora sí hablan de las esposas. Y por último de los rebaños y todos nuestros animales estarán aquí en la ciudad de Gilead. Imagínense, o sea, ya habían cambiado el discurso como les estaba diciendo. Pero esta paracha, amados, nos ayuda a entender, amados, de que cada palabra que salga de nuestros labios puede ser para bendición o para maldición, dependiendo cómo lo hagamos. Pero de nuestra boca, de nuestra lengua no pueden haber dos fuentes no puede haber una fuente de agua que salte para bendición y para maldición. O sea, o eres de bendición o eres de maldición. O es blanco o es negro, decimos allá en mi tierra. Pero esto nos ayuda a entender de que nosotros si damos una palabra, así mismo debe ser. Si fallamos a la palabra, si hemos cometido algún error, corramos rápidamente, hagamos lo que debemos hacer. Primeramente ponernos a cuentas con el hermano o el familiar a quien le hayamos hecho algún daño y hacer la debida retribución. Recordemos que retribución es la quinta parte de lo que hemos hecho o lo que hemos dañado y posteriormente el perdón o las disculpas. Y después a nuestro Adonai Elohim pedirle ese perdón para que Él nos limpie de nuestra maldad. De esa manera seremos limpios y estaremos verdaderamente purificados. Bien, seguimos ahora con la paracha Masei, palabra que encontramos en el Strong Hebreo 4550, que significa jornadas, partidas, etapas. Misma palabra que se escribe con las letras hebreas Men, Samek, Ayin. En esta paracha vemos el recorrido o itinerario de viaje de nuestros padres en el desierto. También hacemos un recordatorio de dónde el Eterno los sacó y hasta dónde los llevó. Cada jornada nos recuerda murmuración, queja y lamento, pero del mismo modo nos muestra de las maravillas que el Eterno hizo delante de nuestros antepasados y cómo en el desierto, tal vez un lugar o un tiempo, nuestros antepasados pudieron estar allí por unos 40 años. Entonces, nos vamos a recordar también que el Eterno nos ha pasado por muchas etapas. Por ejemplo, en el caso de su servidor, ha pasado de la iglesia católica a la iglesia cristiana y posteriormente de la iglesia cristiana pude entender que me hacían falta algunas cosas,
cosas, que no estaba bien totalmente, como yo quería estar, no estaba. Yo quería amoldarme a lo que la Escritura me decía desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo decía, pero si la palabra fue hecha en tal sitio, ¿por qué esto? O sea, me surgían muchas preguntas. Preguntas que yo no le preguntaba ni a mi pastor, ni le preguntaba a otras personas, hasta que por fin el Eterno me revela toda la Escritura. O sea, cómo puedo hacer una conexión entre versos y cómo puedo entender lo que Dios, el plan del Eterno, que tiene trazado desde Génesis hasta Apocalipsis, para el rescate de sus hijos, de sus siervos. Ahora continuamos aquí, vemos en este mapa un posible recorrido de donde nuestros antepasados fueron sacados. Primeramente, bueno, voy a hacer hincapié nada más en Ramesés y Sucot y algunas de las paradas que ellos hicieron. Por ejemplo, de Ramesés, que significa hijos del sol. ¿De dónde nos sacó el Eterno? De la adoración al sol. ¿Cuál adoración al sol? Estábamos celebrando el día de reposo en día domingo. O sea, el día domingo lo agarrábamos o lo tomábamos para ir a la iglesia, reunirnos en familia, escudriñar la Escritura. Ahora no, ahora lo hacemos los días sábados, lo que conocemos como sábado, pero que en realidad se viene a llamar Shabbat. Este es el séptimo día y al cual Elohim Adonai, el único Dios del universo, dio a todo su pueblo y le dio un nombre. ¿Por qué? Porque los demás días no tienen nombre según las Sagradas Escrituras. Solamente se le puede llamar como día 1, 2, 3 o día primero, segundo, tercero. No lo podemos llamar como lo llamábamos en el sistema religioso, como lo habíamos aprendido, o tal vez sí lo pudiésemos hacer, pero nuestro Padre Celestial en algún momento nos va a limpiar de todos esos nombres, porque muchos de esos nombres tienen que ver con dioses paganos. Bien, ellos salieron de Ramesés y acamparon en Sucot. Sucot tiene que ver con enramada, Sucot tiene que ver con esa cobertura, con ese amor del Padre, con la presencia del Padre. Y por ende, entonces entendemos de que el Eterno, primeramente cuando nos liberta, Él va a estar siempre, siempre con nosotros, delante de nosotros. Esto es lo que nos está queriendo decir. Ellos salieron de Sucot y acamparon en Etán, en el borde del desierto. Salieron de Etán y se volvieron a Pijahirot. Y al frente de Baal-Zephón. ¿Qué frente de Baal-Zephón? ¿Por qué? Baal es un nombre de un dios pagano, pero que al mismo tiempo nuestro Adonai iba a hacer juicio allí. ¿Por qué? Porque él iba a abrir el mar en dos, o el mar de los juncos, o el lago de los juncos, como algunos le dicen, e iba a hacer que su pueblo pasase por allí. Entonces, al abrir todo esto, este Dios ha quedado como juzgado. ¿Por qué? Porque Dios hizo esta maravilla delante de su pueblo. Aun cuando se quejó todo el pueblo, aun cuando querían rendirle tributo a Baal, porque la queja y toda la murmuración no es del Eterno. Esto es una sabiduría animal y tiene que ver con lo que Satanás quiere para la vida de todo aquel que él ha capturado. Bien. Pasaron por el mar hacia el desierto, continuaron el viaje por 3 días, imagínense, por 3 días que me hace referencia a la muerte de Yeshua y a la resurrección de Yeshua. 3 días hasta el desierto. En el desierto vemos el amor del Eterno, vemos la maravilla del Eterno y que vimos por medio de Yeshua una maravilla muy grande, porque Yeshua nos abrió camino, Yeshua nos abrió la puerta para que hoy pudiésemos entrar, para que hoy usted tuviese la oportunidad de entrar. Bien, acamparon en Marac, que Marac significa aguas amargas. Luego salieron de Marac y llegaron a Eilín. En Eilín se encuentran las 12 fuentes de agua y 70 palmeras, así que acamparon allí. Las 12 fuentes de agua nos hacen referencia a las 12 tribus de Israel y las 70 palmeras a las 70 naciones que descendieron de Noach o de Noé. Bien, más adelante, en el próximo año leemos todo esto. Vamos a continuar acá con alguno que me colabore leyendo Jeremías capítulo 2, verso 6 y Jasón o Ejigalú capítulo 12, verso 14. ¿Por qué? Porque el Eterno sacó a su pueblo hacia el desierto. En el desierto, Él quería que su pueblo se enamorase de Él. Él quería que su pueblo lo adorara, lo honrara y lo buscara de todo corazón. Por eso es que Él dice, o sea, Caleb y Yehoshua me han seguido sin reservas, pero los demás no lo habían seguido sin reserva. O sea, sin reserva es que no tienen cuidado. O sea, voy a seguir al Eterno porque sí o sí, porque sé que el Eterno me va a ayudar, porque sé que el Eterno va a estar conmigo, porque sé que Él es fiel a su palabra y lo que Él ya habló, eso mismo lo hará cumplir. Sí, Melissa. Dice, y no dijeron, ¿dónde está Adonai que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra, de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre?
¿Listo? Ok, toda raba. Perdón. Y aquí vemos claramente cómo lo que el Eterno quería. Y vemos también cómo el pueblo se había revelado al Eterno en Jeremías. Y a través de Jeremías el Eterno siempre quiso profetizarle que se volvieran de sus malos caminos, porque iban por mal camino, se iban a desviar. Siempre los profetas habían estado para esto, para hacer que el pueblo se volviera de sus malos caminos. No hay profeta como los de hoy en día que te estoy profetizando de que la semana que viene tendrás casa, tendrás terreno, tendrás un auto. No, esta clase no era Jeremías. Jeremías era un profeta que hablaba la verdad y que buscaba que el pueblo se centrase en la verdad, en buscar al Eterno, en corregirse, en hacer ese cambio que debían hacer. ¿Alguno que me colabore leyendo Higaluc o Apocalipsis capítulo 12, verso 14? ¿Lo tienes, amadita? Sí, yo lo tengo. Ok, Baruch Hashem. Ok, dice Apocalipsis 12:14, pero a la mujer se le dieron las 2 alas del gran águila para que pudiera volar a su lugar en el desierto, donde ella es cuidada por 1 temporada y 2 temporadas y media temporada, fuera de la presencia de la serpiente. Amén, amén, toda rabá. Y aquí vemos claramente cómo el Eterno quiere que Israel ahorita, después cuando Él venga, Él le va a dar esas 2 alas de águila. ¿Por qué? Porque de esa mujer de la cual se habla en Apocalipsis capítulo 12 es Israel, a quien se le dan las 2 alas de águila para que ella pueda huir al desierto de la serpiente. Ahí Israel vuelve a estar en el desierto. Israel no puede volver a cometer los mismos errores que ya cometieron sus padres en el pasado, sino por el contrario, buscar cada día al Eterno. Ya sabemos quién es nuestro mediador, ya sabemos quién es nuestro líder, sabemos quién es el que va a gobernar sobre nosotros y sabemos qué es o cuál es la palabra que va a estar allí, la espada que Él ha traído a nosotros y con la cual nosotros podemos defendernos de las artimañas de Hashatán, y también los mandamientos, los misbot que el Eterno ha dejado, los juquín, los mispatín. Y todo esto lo vamos a hacer en el desierto nuevamente, amados. Por eso es que toda la palabra, amados, no es lineal, no es como una historia, un cuento de hadas, no. Es una palabra que es circular, todo lo que fue ayer, acíclica, todo lo que fue ayer puede ser hoy. Por eso es que muchos dicen, ¿en qué tiempo estamos? Es que no saben en qué tiempo están porque no escudriñan las Sagradas Escrituras, no tienen las Sagradas Escrituras en su corazón. Por eso es que cada día debemos esmerarnos en escudriñar las Sagradas Escrituras. Bien, en Jeremías capítulo 35, si lo tiene la hermana Lucy, por favor. Lucy. Un momento, hermano, ¿cuál dijo? Isaías. Es que se me está pegando. Isaías, ok, voy. 35, versos 1 al 10. Bien, amados, seguimos escudriñando la Escritura, seguimos entendiendo el plan del Eterno. No es como lo pensábamos de que íbamos a ir al cielo y allí va a ser todo chévere, todo bonito. No, el Eterno nos va a recoger en las nubes y nos va a llevar hacia la tierra que Él ha escogido para nosotros, hacia ese desierto. Entonces, debemos entender que estar en el desierto no es que vamos a estar solos, no es que vamos a estar desamparados, no. El Eterno nos va a dar todo lo que necesitemos para crecer, para avanzar, para enamorarnos cada día de Él y afianzarnos y bebiendo de esa roca maravillosa que es Yeshua Mashiach. Listo, hermanita Lucy. Lucy, ¿tiene el micrófono hermano, apagado? Ahora sí. No lo encontré. ¿Cómo? No lo encontré, hermano. Es que yo me voy a la parte que es para ayudar, para buscar en la Biblia. Ajá. Y ya me di como 3 veces todo y no encuentro Isaías, hermano. Lo siento. ¿Tú tienes Biblia? Es que yo estoy nueva en buscar en la Biblia. Ok, pero ¿la tienes en digital o la tienes en libro? La tengo en libro, en papel, aquí a la par, en la computadora, pero es que no la encuentro. Okay. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento ya me leí y no encuentro Isaías. Ok, tranquila, no te preocupes. Bueno, seguimos con Isaías capítulo 35, versos 1 al 10. Y dice, se alegrarán el desierto y la tierra seca. El Arabá se regocijará y florecerá como los lirios. Los lugares desiertos del Jardín reventarán en flores, se regocijarán con alegría y canto. La gloria del Líbano será dada, el esplendor del Carmel y el del Sarón. Ellos verán la Cabot
de Adonai Yukek Bakei y el esplendor de Eloheinu. Kabot quiere decir gloria. Fortalezcan sus brazos caídos y afirmen las rodillas tambaleantes. Digan a los de corazón apocado, sean fuertes y valerosos. Aquí está tu Adonai Yukek Bakei. Él vendrá con venganza, con la retribución de Adonai Yukek Bakei. Él vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos serán destapados. Entonces el hombre lisiado saltará como un ciervo. La lengua de la persona muda cantará. Pues en el desierto brotarán manantiales, arroyos de agua en el Arabá. La tierra seca se convertirá en estanques, la tierra sedienta en manantiales de agua. La guarida donde los chacales descansan se convertirá en humedad, con papiros y juncos. Habrá allí una carretera, un camino, llamado camino de Kedushá, camino de santidad. Los inmundos no pasarán por él, sino que serán para aquellos que han sido dispersados, y ellos no se extraviaron por él. No habrá allí león ni otra bestia de presa viajando sobre él. Ellas no se encontrarán allí, sino que los redimidos y reunidos por Adonai Yahvé caminarán por allí. Aquellos rescatados por Adonai Yahvé regresarán y vendrán con canto a Sión. Habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Ellos tendrán alegría y gran gozo, mientras que la tristeza y el gemido huirán. Es un camino para los redimidos, es un camino para los que no se han apartado, para los que han sido realmente consecuentes y constantes en las Sagradas Escrituras. Por eso, si nuestro sí es sí, nosotros debemos buscar cada día nuestro Elohim, afianzarnos en él, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque esto es a lo que nos llama la palabra en Proverbios capítulo, esto es a lo que nos llama el Eterno, a que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, según Proverbios capítulo 4, verso 27. Entonces, asimismo, nosotros debemos cada día buscar al Eterno para poder ver de toda esta maravilla. Muchos dicen, no, ya Jesucristo vino, ya el milenio pasó, ya todo pasó. Ajá, pero cuando a las personas se le ha sido destapada los oídos, cuando a las personas se le ha quitado esa ceguera, o sea, todavía, amados, todavía vemos personas tan ciegas. La casa de Judá que todavía no ha sido restaurada, la casa de Judá que todavía no cree en Jesucristo, y que en algún momento ellos tendrán que creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque así mismo lo señalan las profecías. Entonces debemos estar pendientes y tener toda esta confianza en el Eterno cada día. El camino de Kedushá, o camino de santidad, es para todos aquellos que han sido redimidos. En Bamidbar capítulo 33, versos 50 al 53, dice: Adonai habló a Moshe en las llanuras de Moab, junto al Jardín, del otro lado de Jericó. Él dijo que dijera a los hijos de Israel: cuando crucen el Jardín a la tierra de Canaán, echarán a toda la gente que vive en la tierra delante de ustedes. Destruyan sus piedras grabadas. En el Targum, que es la versión aramea de la Torá, dice que son templos. Destruyan todas sus estatuas de metal y demuelan todos sus lugares altos. Echen a los habitantes de la tierra y vivan en ella, porque yo he dado la tierra para que ustedes la posean. Si el Eterno nos ha dicho a nosotros que esto es como una limpieza, como una expiación por el pecado. ¿Por qué? Porque la tierra está manchada por el pecado, la tierra está totalmente profanada. Entonces, si el Eterno nos está mandando a que los desechemos, a que los matemos, es con este fin, con el fin de hacer la purificación. El fin de destruir todos esos templos era ese, amados, el de purificar todo, el de hacer expiación por el pecado que había que pudiesen haber en esas ciudades. Pero no, en el caso de nuestros antepasados, cuando ellos fueron a hacerle guerra a Midian, a ejecutar la venganza que Elohim ya les había mandado, ellos se trajeron a las mujeres y se trajeron a los niños y se trajeron el ganado. O sea, ya habían sido profanados. No, ellos tenían que haber sido muertos todos. ¿Por qué? Porque eso serviría de expiación para la tierra. Imagínense, no hicieron la expiación de vida y ahora Reubén y Gad iban a habitar esa tierra. Imagínense, una tierra que no había sido totalmente expiada, una tierra que no había sido totalmente purificada. Entonces es increíble que nosotros, que nuestros antepasados hayan querido vivir en esa tierra. O no se conocían la escritura, o se la conocían, o la escritura realmente no estaba en su corazón. Era tan duro el corazón de nuestros padres que ellos no guardaban la escritura en su corazón. No como nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día somos privilegiados. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos una palabra hoy
y la meditamos y pensamos en ella. Y me gustó este verso, voy a anotarlo y paso todo el día con ese verso, me lo escudriño, me lo memorizo, y ya cuando me pasa una situación que tiene que ver con ese verso, ya uno sabe, ok, ya sé cómo voy a reaccionar de acuerdo a lo que me dice la Torá. Y entonces uno ya entiende, pero ellos en aquel entonces es difícil entender todo lo que ellos realmente por lo cual ellos pasaron. ¿Sí? En el verso 55 del capítulo 33 en Números dice: pero si ustedes no echan a los habitantes de la tierra de delante de ustedes, entonces aquellos que ustedes permitan permanecer se convertirán como en espinas para sus ojos y aguijones en sus costados. Espinas para sus ojos, eso tiene que ver con sincretismo, tiene que ver con la mezcla entre la verdad de Elohim y la mentira del diablo. Por eso es que vemos a la gente hoy tan perdida y decimos, no, pero si Dios nos ha dado tantas promesas, si Dios nos está ayudando, ¿por qué esta gente se pervierte? Es por esto, amados, por las personas con las cuales conviven, por las personas con las cuales se visitan o a las cuales van. O sea, hay que tratar de apartarnos un poquito. No es que digamos que los vamos a desechar del todo y ya son pecadores o los condenamos, no, ya esos son pecadores, ya su alma va a parar en el Gehenna. No, así no, sino que nos alejemos un poquito y oremos al Eterno para que el Eterno nos ayude y nos dé esa fortaleza, también esa sabiduría, que nos ayude a estar siempre guiados por el Ruach HaKodesh y que no permita que nosotros nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Adonai Yuhei le señala las fronteras de la tierra prometida y la delimita, según Bamidbar capítulo 34 versos 3 al 15. Aquí vemos un mapa, aquí vamos a ver un mapa de la tierra de la tierra que le habían dado a nuestros padres. Fíjense, por el norte los arameos, por el este Amón, Edom por el sur, y hacia el oeste tendrían el mar Mediterráneo. Todo esto era de nuestros antepasados, pero por causa de nuestros errores, por causa de nuestros pecados, muchos de nuestros padres fueron desechados de la tierra prometida. Bien, continuamos acá. Adonai les da nombre de los jefes de cada tribu a Moshe. Estos jefes guiarían a nuestros padres hacia la tierra prometida, según Números capítulo 34, versos 16 al 29. Cada tribu tendría su jefe. Bien, ahora seguimos con la herencia de los levitas. Dice en el 35, capítulo 35, versos 2 al 3, dice: ordena a los hijos de Israel dar a los levín ciudades para habitar, de la herencia que ellos poseen. Y tú también darás a los levín campo abierto alrededor de las ciudades. Ellos tendrán las ciudades para habitar, mientras que el campo abierto será para sus animales de cría, para cosechar y para sus animales. O sea, ellos mientras estaban en las ciudades, estas ciudades, amados, no era cualquier ciudad, no es como nosotros. O sea, nosotros somos como muy desordenados a la hora de edificar. ¿Por qué? Porque nosotros en cualquier lado edificamos una casa y no nos importa. No, es que ciudad es una cosa y hay que dejar campo abierto. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, para que nosotros seamos como nuestros padres. El otro día estaba escuchando un comentario de los pastores Alfaro, de los pastores Alfaro, donde ellos decían que construían ciudades hermosas, en donde lo primero eran las casas de sus hijos, hacían como tipo anillos, y esos anillos, en un anillo iba a estar, por decir, los parques, en otro anillo iban a estar el mercado, en otro anillo iban a estar las casas. O sea, no es como nosotros en cualquier lado edificamos. Entonces esto para que lo tengamos en cuenta. Y las ciudades, los campos abiertos para los animales de cría y para cosechar, no era que el levita iba a hacer todas estas cosas, no, era que ellos les darían todas estas ofrendas. Entonces ellos tendrían que como que guardarlas o tenerlas allí para que no se fueran, porque imagínense, donde ellos recibirían como 2 animales en un día, ellos no se iban a comer toda esa carne. Ellos tendrían que haberlos dejado aparte, o sea, todas sus cosas aparte. En las ciudades de refugio se dice que se designarán para ustedes mismos ciudades que serán ciudades de refugio para ustedes, a las cuales cualquiera que mate a alguien, aquí vamos a resaltar la palabra accidentalmente, puede huir. Estas ciudades serán un refugio para ustedes del pariente más cercano de la persona muerta. ¿Qué pasa, amados? Que en las ciudades hoy en día vemos claramente cómo se cometen asesinatos y no pasa nada, o sea, normal, o sea, pero no, aquí
el Eterno quería evitar que las ciudades fueran profanadas, o sea, las ciudades donde iban a habitar nuestros padres, y por eso es que el Eterno en Levítico capítulo 19, él habla de la santidad, de la Kedushá. Él habla de que nuestro pueblo tendría que ser Kadosh como él es Kadosh, y no como lo son las demás naciones o alrededor nuestra. Entonces, él no quería que la tierra fuera profanada, él quería que la tierra fuera totalmente Kadosh. Y para ello, él debía evitar otra muerte. ¿Por qué? Porque supongamos, hubo una muerte accidental. Ya la familia, y en muchos casos lo vemos que así sea accidental o no sea accidental, habrá alguien de la familia que quiera hacer venganza. Esto lo vemos muy a menudo en el mundo, obviamente, pero en nuestro caso no debe de suceder de esta manera. Entonces el Eterno lo que quería era evitar esta profanación de la tierra. Él quería evitar que eso se convirtiera en una cadena. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones vemos y hemos escuchado de historia en donde una familia pelea con otra y se van matando uno de este bando, uno de este otro lado y uno de este otro lado, hasta que prácticamente se terminan acabando las familias o matando entre ellas mismas. Esto es lo que el Eterno quería evitar, en que se convirtiera en una cadena dentro de la ciudad que él había mandado a edificar para sus hijos, de las ciudades que él había mandado a edificar. Y estas ciudades de refugio es para la persona, como lo hemos visto, que mate a alguien accidentalmente. O sea, tiene que irse para allá, ya directamente. A partir después de la muerte accidental tendría que haberse ido. ¿Quién declara esta muerte accidental? El mismo Cohen Hagadol, el mismo sumo sacerdote es quien iba a determinar si la muerte fue accidental o no fue accidental. Si tenía un testigo, muy bien, excelente. Si tenía dos testigos, mejor. Porque con los dos testigos se podría levantar el juicio, o sea, decir, sí, fue accidental. Y ya la persona nada más tendría que ir a huir hacia esa ciudad de refugio. Después de la muerte del Cohen Hagadol o del sumo sacerdote, él podría regresar a la ciudad de origen. Mientras tanto, no. Entonces, el Eterno le dice que tendrían que ser 6 ciudades de refugio. 3 al este del Jardín, y 3 ciudades en la tierra de Canaán. Ellas serán ciudades de refugio. O sea, las otras 3 eran por el lado donde estaría Gad y estaría Reubén habitando. En Bamidbar, número 35, verso 16, ahora vemos que cuando alguien comete un asesinato no de manera accidental, sino que lo hizo a propósito, lo hizo conscientemente, él sabía que iba a cometer un asesinato, ya lo había meditado, ya el pecado estaba en él y él no lo rechazó. A partir de allí es donde la persona puede ser puesta a muerte. Ya la persona que mató a su hermano, sea de cual tribu sea, tendría que ser puesto a muerte. ¿Con qué fin, amados? Con el fin de evitar lo que les dije, la profanación de la tierra. ¿Quién iba a hacer todo esto? El Cohen Hagadol era el que tenía que dirigir esto. El sumo sacerdote era quien tenía que dirigir esto. ¿Ok? Supongamos que un hermano mató al otro. Tendrían que haber 2 testigos para señalar que uno de ellos mató al otro a propósito o conscientemente. Después que hayan esos 2 testigos y se presenten delante del Cohen Hagadol o delante de los jueces que hubieron después en el tiempo de Sansón, por ejemplo, ya ahí se determinaba si sería puesto a muerte o no. Y los jueces tenían que ser totalmente limpios, kadosh. Por eso es que aquellos jueces que pretendían apedrear a la mujer adúltera en Juan capítulo 8, vemos que a través de Yeshua no pudieron. ¿Por qué? Porque ellos no eran jueces, no estaban haciendo el papel de jueces bien delante del Eterno. Entonces, y no tendrían estos dos, no habían en aquel entonces esos 2 testigos. Entonces, amados, tenemos que tener muy en cuenta, amados, sí habían los testigos, pero no estaba la persona con la que la mujer había cometido adulterio. Corrijo esa parte allí. Entonces, aquí tenemos que ver que todo era decisión, estas decisiones recaían sobre el Cohen Hagadol, no era cualquier tipo de decisión que iba a tomar. Y esto con el fin de evitar la profanación de la tierra. Por esto es que el Eterno no iba a permitir que la familia se vengase, no. Esto tiene que ser dirigido por los jueces de Israel. En la Torah, sobre los testigos y sobre el rescate, dice: si alguno mata a otro, esto es en Bamidbar capítulo 35, verso 30, dice que si alguno mata a otro, el asesino será puesto a muerte por el testimonio de testigos. Pero el testimonio de un solo testigo no será suficiente para causar que una persona sea puesta a muerte.
que una persona sea puesto a muerte. En el 31 dice que también no aceptará rescate a cambio de la muerte de un asesino condenado a muerte. Más bien, él será puesto a muerte. ¿Y de qué nos está hablando el Eterno? De que ya el Eterno habló y eso asimismo se debe cumplir. Y de que cada uno que ejecute esa justicia del Eterno debe estar bien delante del Eterno y ejecutar esa justicia tal cual como el Eterno lo mandó. Por eso es que aquellas personas no podrían ejecutar a la mujer adúltera, vuelvo y repito, porque ellos no estaban haciendo lo que era correcto. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros como pastores, o perdón, como líderes, o como profetas, o como maestros, debemos en todo tiempo de no aceptar ningún tipo de pago, favores. ¿Por qué? Porque esto nos puede hacer desviar el corazón y podemos caer en un juicio errado referente a cualquier situación que se nos presente en la congregación. En Bamidbar capítulo 35, verso 32 dice: asimismo, no aceptarás de alguien que haya huido a su ciudad de refugio un rescate. O sea, la persona que haya cometido algún acto de homicidio, bien sea conscientemente o accidentalmente, esta persona no puede huir, o sea, tiene que presentarse delante del Cohen Hagadol, sino apenas al regresar a la tierra tiene que ser muerto, o sea, no puede esperar ni a que el Cohen Hagadol muera, o sea, ya esa persona tiene dictaminada la muerte, ese es el dictamen de él. Bien, ahora continuamos en Bamidbar capítulo 36, donde dice que los jefes de los clanes de la tribu de los hijos de Gilead, el hijo de Mahir, el hijo de Menashe de la tribu de los hijos de Yosef, se acercaron y dirigieron a Moshe y a Eleazar el Cohen, a los ancianos, a los jefes de los clanes de los hijos de Israel. Ellos dijeron: Adonai Yahvé ha ordenado a mi señor dar por lote la tierra a ser heredada por los hijos de Israel. Y mi señor fue ordenado por Adonai dar la herencia de nuestro hermano Zelofehad a sus hijas. Pero si ellas se casan con cualquiera que pertenezca a otra de las tribus de los hijos de Israel, entonces su herencia será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a la que ellas entonces pertenezcan. Entonces será quitada de la suma total de nuestra herencia. ¿Alguno que me colabore leyendo Números capítulo 36, versos 4 al 9? Lucy. Y aquí vemos nuevamente cómo a Moshe se le presentan unas situaciones tan difíciles y tan tremendas. Y es que para este tipo de situaciones debe estar la persona muy bien preparada, debe tener muchas bases en el Eterno, fundamentos en el Eterno. Y ser servidor del Eterno no es nada fácil. Quizás cualquiera diría: no, es muy fácil. No es fácil, porque cualquier palabra que sale en nuestros labios tenemos que hacernos responsables. Bien, aquí dice Bamidbar 36, versos 4 al 9 dice: y cuando el Yobel son los años de jubileo, o sea, cada 50 años. Dice que cuando el Yobel de los hijos de Israel venga, su herencia será añadida a la tierra poseída por la tribu a la que ellas entonces pertenezcan y será sustraída de la herencia. ¿Por qué? Porque en la ley del Yobel la tierra volverá a su dueño. ¿Y quién es el dueño? El hombre con el que ellas o alguna de ellas se hayan casado. Por eso estas personas estaban velando para que la herencia de toda la tribu de Menashe o de Manasés, no pasase a otras tribus. Y estaban en lo correcto, amados. Por eso el Eterno da la orden más adelante en Bamidbar capítulo 36, versos 10 al 14. Y las hijas de Zelofehad hicieron todo lo que Adonai, Yukek Bakei, le había ordenado a Moshe. Magla, Tirsa, Ogla, Milca y Noaf, todas se casaron con hijos de los hermanos de su padre. Ellas se casaron con hombres de la tribu de los hijos de Menashe, el hijo de Yosef, y sus herencias permanecieron en la tribu de la familia de su padre. Entonces, vemos claramente que en el Eterno todo es justicia, todo es bondad, todo es equidad. Aquí no hay igualdad, amados. Aquí no es que la mujer es igual al hombre, no. Aquí no hay igualdad, aquí hay equidad. El hombre fue diseñado, la mujer fue diseñada para que el hombre amara a la mujer y para que la honrara. Y el hombre también fue diseñado primeramente para buscar de Adonai, para honrar a nuestro Elohim. Entonces, de esta manera vemos claramente cómo Elohim hace distinción y nos ayuda a entender
todo lo que Él quiere que nosotros aprendamos y seamos para que delante de Él estemos totalmente kadosh. Bien, mis amados, hasta aquí esta parashá que nos ha dejado entrever lo interesante, lo importante de decir sí en todo tiempo, lo importante de honrar al Eterno, lo importante de cada día someternos a esta Baruch Torah. No, quizás para muchos no sea fácil tomar la decisión hoy de buscar al Eterno y de escudriñar la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, pero cuando lo hacemos, escudriñando, aprendiendo, guardando toda esa palabra en nuestro corazón, en nuestro ser, todo este camino se hace más liviano. Y quizás yo no sea el mayor ejemplo, pero escudriñemos la Escritura y veamos de sus maravillas, veamos la maravilla que el Eterno va a hacer en nuestro ser, en nuestro corazón, cómo nos va a cambiar, cómo vamos a estar cuidando más nuestro interior que lo exterior, y a partir de allí vamos a ser agradables delante del Eterno. Bien, si alguno tiene algún aporte. Bueno, no, creo que estas dos parashot quedaron demasiado claras de la manera que usted las explicó hoy, hermano. En serio, toda rabada, porque a veces trato de entenderlas por mi cuenta o con alguien más y no puedo entenderlas de la misma manera en la que usted me las explica. Entonces le agradezco al Eterno por darle esa enseñanza, ese espíritu de enseñanza que usted tiene y esa sabiduría. Amén, amén, toda rabá. Y Baruch Hashem, porque es el Eterno el quien coloca eso. En esta oportunidad, en esa semana también me estuvo preguntando un muchacho por Facebook, un amigo, me dice: es mentira, ¿cómo tú has tomado la Escritura por ti mismo y la has escudriñado? Es que, o sea, a mí en la iglesia cristiana me enseñaron a escudriñar la Escritura de día y de noche. Entonces, ya cuando alguien me dice algo, yo voy directamente a la Escritura y lo corroboro. Yo no me quedo con que, ay, me dijo eso, sonó muy bonito y ya no. Yo me voy directo a la Escritura, amada. Y entonces, cuando yo vengo y le comento mi testimonio es que hubo una hermana en la iglesia cristiana que dice que me dijo, no, el día de reposo es el sábado, y a partir de allí a mí se me abrieron los ojos, o sea, fue instantáneo. Yo en esa semana, eso fue un domingo, ya el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ya yo quería guardar Shabbat, ya yo quería hacer lo que era agradable al Eterno. ¿Por qué? Porque era un amor que se me despertó tan grande y una sed tan grande en mi corazón de querer buscarle cada día a Él. Y así como ha hecho conmigo, en algún momento va a ser con ustedes, eso estoy claro. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Todos nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Es el mismo Espíritu de Santidad el que nos va a enseñar. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, no con palabras nada más, sino cuando mostramos ese interés por hacer lo que es del agrado del Eterno, ahí es donde vamos a ver que esa unción va a caer sobre nosotros y vamos a aprender todo lo que el Eterno quiere que nosotros aprendamos. Yo sí es verdad, yo a veces me la veo complicado para aprender y para enseñar, para transmitir lo que el Eterno quiere que yo transmita en estas parashot, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que todo es de Él. O sea, yo no me puedo complicar la vida, yo no puedo perder mi chalón en que, va a salir un error aquí, va a salir otro error aquí. No, yo tengo que esperar a que Él, porque Él es el que va a hacer que todo esto sea incrustado o escrito en nuestro corazón, ¿no? Yo solamente soy un instrumento aquí, soy una masa que aún hace falta por moldear demasiado. ¿Algún otro comentario, aporte? Lucy, no sé si estás por allí todavía. Sí, hermano. Que me gustó mucho la paracha. Usted tiene, como dijo la hermana, es que